Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Es un gusto saludarlos. Los saluda Hugo Nuech desde Argentina, sirviendo atrás del Ministerio de Palabra de Vida. Y hoy llegamos a la hora silenciosa a Juan capítulo 20, versículos 1 al 10. Vamos a leer las Escrituras. Dice así el pasaje de hoy. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Siempre es importante recordar cuál es el propósito para el cual fue escrito este evangelio por el apóstol Juan. Y ahí en el versículo 31 del capítulo 20 dice: «Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Sabiendo el propósito, podemos ver algunos aspectos interesantes en este relato que nos toca hoy en la hora silenciosa. En primer lugar, se menciona que es el primer día de la semana, probablemente el día posterior al Sabbat judío, el día domingo para nosotros, y que la primera en ir es María Magdalena. Otros evangelios sinópticos mencionan otras mujeres junto con ellas, pero la característica de María Magdalena es que dice que siendo aún oscuro fue al sepulcro. Tenemos que recordar también que era tiempo de incertidumbre, de dolor, de angustia. El maestro había sido muerto por los romanos, había sido enterrado, y en otros relatos sabemos que la pregunta que surgía era quién iba a mover la piedra, cómo iban a entrar al sepulcro. Y María Magdalena fue, probablemente sola primero, y vio quitada la piedra del sepulcro. Enseguida dice que fue y corrió a buscar a los discípulos, a Pedro y el otro discípulo, que sabemos que el discípulo amado era Juan, y que ambos salieron corriendo. Juan llegó primero, pero bajó solo unos pasos y vio los lienzos. Pero después Pedro, conforme a su carácter, a su ímpetu, llegó y entró a la tumba y encontró los lienzos y también vio el sudario que estaba puesto en un lugar aparte. Hasta ese momento no sabían qué había pasado con el cuerpo del maestro. Ellos sabían que había sido puesto allí y habían puesto una gran roca que había sido sellado, pero en ese momento no estaba ni la guardia que había dejado el Imperio Romano, la piedra estaba movida y el cuerpo del maestro no estaba, pero sí estaban los lienzos. Y estaba también el sudario. Y cuando generalmente hay un robo, las cosas quedan desordenadas, pero en este caso estaba todo acomodado, prolijamente acomodado. Y eso llama la atención, muchísimo la atención, porque nos muestra que el cuerpo del Señor no fue tocado por nadie más, sino que Él mismo fue quien resucitó. Cuando Lázaro resucitó, la orden del Señor fue: desátenlo. Pero el Señor Jesús no necesitó ayuda, porque Él fue quien entregó su vida y tenía poder para volverlo a tomar. El sacrificio había sido hecho y el sacrificio había sido aceptado por el Padre y Jesús había resucitado. Es en ese momento cuando Juan, el discípulo amado, entra al sepulcro, y el versículo 8 dice, y vio y creyó. Probablemente Juan recordó todas las palabras que el Maestro había dicho en cuanto a su resurrección, y fue en ese momento que Juan entendió que Jesús había resucitado. Dice después que el resto no habían entendido todavía la Escritura y que estos dos discípulos, y probablemente María Magdalena, volvieron los discípulos a los suyos. Quiero destacar algunas lecciones, algunos pensamientos de este pasaje. Primero, cómo Dios dignifica a la mujer en su palabra. Recordemos que la palabra de una mujer no tenía valor en esa época, pero es a través del testimonio de María Magdalena que fue y habló con los discípulos y fueron corriendo al sepulcro. En una sociedad actual donde los movimientos actuales de ideologías, el feminismo, acusan
a la Biblia, a la palabra de Dios, de que la mujer no tiene valor, este pasaje lo contradice, mostrando la importancia que tenía la palabra de esa mujer en ese momento como testimonio para dar el anuncio de la resurrección del Señor, de que algo había pasado con el cuerpo. También es interesante ver cómo se da el orden de la llegada de los discípulos y cómo se ve el carácter de cada uno. Pero lo más importante que hay que resaltar en este pasaje es que cada vez que leemos uno de los pasajes de la resurrección en cualquiera de los evangelios, tenemos que entender que es la base de nuestra fe. Es la base para explicar por qué vivimos como vivimos y hacemos lo que hacemos. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice que si Jesús no resucitó, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero porque Cristo resucitó, nuestra esperanza está viva, en que un día vamos a ser resucitados tal cual lo fue Él. Querido amigo, hermano, oyente, nosotros, así como en el versículo 8 dice que este discípulo entró, vio y creyó, nosotros con los ojos de la fe vemos esa tumba vacía y creemos que el que fue ahí sepultado resucitó y que porque Él vive, nosotros viviremos. Esta realidad debe afectar nuestra vida, debe afectar nuestra conducta, debe llevarnos a entender que Cristo resucitó, nos salvó, nos dio vida eterna para alcanzar el propósito para el cual fuimos creados, que es llevar gloria a su nombre. Y por la fe vivimos, nos movemos y esperamos su venida mirando los cielos, porque sabemos que es una realidad. Que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo nos va a resucitar a nosotros. ¿En qué orden? Bueno, el apóstol Pablo lo dice también en Corintios y lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Los que durmieron en Cristo primero y después nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados para estar con el Señor siempre allí en las nubes. Qué hermosa realidad saber que tenemos vida eterna. Y que como dice el viejo himno, porque Él vive, triunfaré mañana. Y que esta realidad afecte nuestra vida. Y ahora quiero llevarte a la reflexión. ¿Crees en la resurrección? Es la base de nuestra vida. Saben que alguien una vez preguntó, ¿cuál sería la razón o la única razón por la cual dejarías de seguir a Jesús? Y esta persona respondió, la única forma de que yo deje de seguir a Jesús y deje de ser cristiano es si alguien comprueba que Jesús no resucitó de los muertos. Y hasta ahora, como sabemos, todos los que han intentado refutar la resurrección de Cristo terminaron convenciéndose de que fue un hecho histórico, real y que afecta a la vida de los que le siguen. Jesús cumplió las profecías resucitando entre los muertos. La evidencia está en esa tumba vacía y ahora nosotros debemos vivir dando testimonio de esta fe, de esta esperanza que hay en nosotros, diciéndole al mundo que en Cristo hay salvación y de que en este momento nos está preparando un lugar para cada uno de los que pusimos nuestra fe en Él como Salvador, para pasar la eternidad con Él. Querido amigo, esto, como siempre me gusta decirte, es el inicio de tu estudio del día. Aprovecha el día, aprovecha la palabra, profundiza, seguí sacando el mayor provecho de las Escrituras para darle sentido y alcanzar el propósito para el cual fuiste creado. Te mando un fuerte abrazo desde la Argentina. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.